nuestra, hermanos, es una renovación permanente, es una renovación continua. Si usted no se renova de día en día, usted, hermano, va a quedar trabado en alguna fase de su crecimiento. El crecimiento espiritual en el creyente debe de ser diario, continuo, ininterrumpido. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice que aunque este cuerpo exterior se desgasta, dice, no obstante el interior, ¿cómo dice? Se renueva. La renovación en mi espíritu, hermanos, en mi alma interna, pues del cuerpo sí, ojalá se pudiera encontrar la fuente de la juventud, ¿verdad? Y nunca envejecer más, pero lamento decirle, eso no existe. Dios estableció ese proceso y no lo va a cambiar. Así que aunque no querramos, nos vamos haciendo viejitos, poco a poco. Y junto con la vejez, eso es lo que no debería de pasar. Algunos van perdiendo ánimo, libertad, gozo, creatividad, sino que junto con la carne van envejeciendo también su estado de ánimo. Y eso no debe de pasar. Por eso David decía que los viejitos, con el perdón de mis hermanos ancianitos, y que yo ya voy para ahí también, hermano, usted debe de ser como decía David, que somos como plantados en los atrios de Jehová, como palmeras que siempre dan fruto y que siempre florean. Amén. Así que algo nuevo estás haciendo, Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Seguro. Yo espero en el Señor que hoy Dios lo renove también. Algo nuevo está haciendo el Señor. Bien, en esta mañana, hermanos, hay un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y el tema dice: dile no a la derrota. Jamás, nunca te des por vencido. Nunca, hermano. Dígale no a la derrota en el nombre de Jesús. Y vamos a leer un pasaje en el libro de Proverbios que está en el capítulo 24, verso 16. Yo espero en el Señor, hermanos, que lo que Dios ha puesto en mi corazón es exactamente lo que su pueblo necesita oír hoy. No son los ideales de mi corazón, es el deseo de Dios para su pueblo. Amén. Y dice así, léalo conmigo fuertemente, el verso 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, la vida del Señor Jesucristo para el pueblo de Dios es el modelo a seguir. La vida que el Señor Jesús vivió sobre esta tierra se constituye en el ejemplo máximo de cuál debe de ser la conducta del creyente. El Señor Jesucristo vino a marcarnos una ruta. Por eso un día el Señor Jesús dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El apóstol Pablo, haciendo suya esas palabras, las describe de una manera diferente, pero exactamente igual. Y el apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo entonces se constituye en el camino. De hecho, en los orígenes de la iglesia, al evangelio de Jesucristo, digamos a la doctrina que Jesucristo había venido a establecer como la opción de salvación de los hombres, se le llamó el camino. Ese fue el término como muchos le conocieron en los orígenes, el camino. Posteriormente se le dio el nombre de cristianos como un apodo, aquellos que seguían la conducta, el testimonio, el evangelio, los mandamientos del Señor Jesús. Se le nombraron cristianos como un apodo, y por cierto un tanto despectivo. Entonces Jesús, hermanos, se constituye en el modelo exacto a seguir. Él es el modelo. Allá en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que a los que antes llamó, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme
Esa palabra conforme quiere decir exactamente a la medida, a la estatura de Jesucristo, para que seamos hechos conformes al Señor Jesucristo. Quiere decir que no existen, hermanos, opciones y alternas creadas por los hombres. El modelo lo tenemos en Jesús. Y Jesucristo, en su humana debilidad, porque así lo describe en el libro de Hebreos el apóstol Pablo, dice que estando Él en su condición de hombre y en su condición de carne, el Señor Jesucristo sufrió exactamente las mismas debilidades que usted y yo como creyentes vivimos. Pero dice el apóstol Pablo que tenemos un sumo sacerdote, el cual es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él padeció exactamente lo que nosotros sufrimos. Como seres humanos, sujetos a pasiones, sujetos a debilidades, sujetos a influencias morales, emocionales, espirituales, psicológicas, hay un mundo de variables que afectan nuestra mente, nuestras acciones. Usted desde que nace es afectado por el carácter del papá, el carácter de la mamá, los gustos del papá, los gustos de la mamá. Nosotros somos una masa amorfa, pero conforme van transcurriendo los días y nuestra edad se va desarrollando, nosotros vamos siendo moldeados por todas esas variables que intervienen alrededor nuestro. Los hábitos y costumbres de mamá los acepto y ellas comienzan a moldear mi carácter. El carácter y la forma de ser de mi papá pues me va afectando. Si mi papá fue agresivo, violento, seguro que yo voy a ser igual. El carácter de papá, los gustos. ¿Por qué cree usted que a muchos les gustan determinados platos de comida? Pero no todos son iguales. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos. A algunos les gusta el ajo, a algunos otros les gusta la cebolla. Y otros también vienen y quitan la cebolla de todo lo que hay ahí en su plato y la hacen a un lado, porque seguritito que a papá o a mamá no les gustaba. Y desde chiquito comenzamos nosotros entonces a ser moldeados bajo todas esas presiones que van creando un carácter, gustos. Hay ciertos aromas que cuando usted llega a cierto lugar y lo transportan a cualquier lugar de su infancia. Hay determinadas comidas y qué sé yo, perfumes incluso. Todo eso, hermanos, nosotros somos seres muy susceptibles a todas esas presiones que van moldeando nuestra vida. El Señor Jesucristo fue igual. Jesucristo como hombre creció en un hogar humano. Aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era el hombre engendrado por Dios en el vientre de la Virgen María, Jesús creció como un ser humano normal, totalmente normal. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo: yo soy el Hijo de Dios, el que cree en mí aunque esté muerto vive, se levantó la gente. Y muchos hermanos decían: pero ¿cómo es posible que este va a decir que es el Hijo de Dios? Y no, aquí entre nosotros están sus hermanas y sus hermanos, y este es el hijo del carpintero y María es su madre. No creían en Él. Les era difícil aceptar que aquel muchacho que lo vieron crecer igual que todos los demás, jugando con la misma forma que todos los demás, aunque claro, tenía ciertas cualidades inherentes a él que le daban cierta peculiaridad, pero en términos generales era un hombre normal. Por eso la gente decía: y no, este es Jesús, pues el hijo de María y de José. ¿Y cómo va a ser eso? Para ellos fue impactante que de repente el Señor Jesús, aquel muchacho que había crecido entre ellos, dijera: yo soy el Hijo de Dios. Les impresionó. Eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso que José, un carpintero? La gente se quedaba impresionada cuando oían hablar al Señor Jesucristo, ya cuando el Espíritu Santo había venido sobre él y la obra de Dios había comenzado a manifestarse de una manera palpable, evidente. Cuando lo oían hablar, cuando un día entra al templo y abre el libro de Isaías,
en el capítulo 61, aunque en aquella época no habían capítulos ni versículos, pero agarró el rollo del profeta Isaías y ubicó este pasaje en aquel rollo enorme donde no habían capítulos ni versículos. Y se detiene él en esta parte: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado el Señor a liberar, a vestir con manto de alegría a los tristes, a quitar el manto de tristeza. Y comienza el Señor: y yo he sido enviado por el Señor para abrir los cerrojos, para romper los yugos, para dar libertad al cautivo. Y cuando la gente lo oía hablar con aquella autoridad y aquel denuedo tan grande, la gente decía: pero ¿y este cómo, de dónde tiene esto? Si este ni letras tiene. ¿Cómo va a ser eso que este tenga? La gente se quedaba impresionada. Pero bueno, también el Señor Jesucristo en su vida tuvo debilidades, tuvo flaquezas, tuvo tristezas, tuvo decepciones. Cuando de repente entre su grupo aparece un traidor, alguien que mojaba el pan en su propio plato, alguien que era compañerito de él. Dentro de los 12 discípulos apareció un traidor que con un beso lo entregó. Y todavía el Señor le dice: Judas, ¿con un beso entregas a tu Señor? El Señor sufrió de la traición de uno de sus íntimos, de sus cercanos. Él solo tenía 12 discípulos. Los demás eran discípulos, pero los más íntimos eran 12. El Señor Jesucristo sufrió de tristezas, y aunque en cierta forma afectó también su corazón, cuando se recuerdan aquella vez que el barco ya se hundía y el mar embravecido crecía y las olas golpeaban y se llenaba el barco y el Señor Jesús dormía. Siempre me ha gustado pensar que Jesús no estaba dormido, Él estaba despierto, pero estaba esperando a ver hasta dónde llegaba la fe de sus discípulos. El asunto es que cuando ellos ya batallando y afligidos, que el barco ya se hundía, y ellos achicando el agua y tratando de sacar el agua, y todos corrían de un lado a otro, hasta que llega Pedro, y no aguantándose, llega y los zarandea: Maestro, ¿no te da cuidado que nos hundimos? Y el Señor Jesús se levanta y los tiene que regañar, y les tiene que decir: oh hombre de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y dice que el Señor oró y reprendió los vientos y reprendió el agua, y todo quedó en calma. Y todos se quedaban impresionados. Pero hermano, el Señor también, aquellos hombres ya tenían ya varios años de estar con Él, 2, 3 años, y todavía dudaban. Y todavía dudaban de Él. Lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces a través de las luchas en este camino que no es fácil, pueden venir frustraciones. ¿Me traiciona mi mejor amigo? ¿Me traiciona la persona en la cual yo confío? De repente aquel compañero fiel con el cual hemos estado hombro a hombro y brazo a brazo bregando en este camino cae. Y uno siente aquel impacto y siente aquella fuerza tremenda, diabólica, tratándome de jalar. Bueno, si este cayó, pues. Recuerdo cuando hace muchos años había un predicador muy famoso llamado Jimmy Swaggart. Este hombre movió multitudes, movió cantidades, movió masas, tenía una organización enorme. Pero de repente, ese gran siervo de Dios, que levantó toda una estructura enorme, organizada, y muchísima gente le seguía, miles. Había escrito libros y tenía un testimonio tremendo, y sin embargo un día lo encontraron en un motel disfrutando de ver prostitutas
haciendo striptease delante de él. Cayó Jimmy Swaggart. Era adicto a la pornografía. Aquel gran hombre que hacía llorar a multitudes cayó en una debilidad terrible. Y recuerdo que una vez, andando en una colonia predicando, llegué a una casa y le digo: Señor, quisiera hablarle del Señor Jesús. ¿Sabe qué? Me dijo: ahora no quiero oír del Evangelio, porque si cayó Jimmy Swaggart, ¿quién soy yo para no caer? Me dijo. Muchísima gente fracasó porque pusieron sus ojos en un hombre. Nosotros también no estamos libres de que en un momento dado admiremos a alguien en particular y este fracasa. Y el fracaso de él, la fuerza de seducción y debilidad como que se suma. Y yo me siento atraído por aquel fracaso y yo también puedo caer. Pero había hombres fuertes y ejemplos tremendos, como por ejemplo David, cuando él decía: caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, más, ¿qué dice? Mas a mí no llegará. Hermano, nosotros como seres humanos estamos sujetos a infinidad de variables. Usted puede en un momento dado, hermano, debilitarse ante la belleza de una mujer, y aquella mujer se convierte en usted en su debilidad. Aquella mujer se convierte en usted en aquella fuerza diabólica que lo hace llevar a sopesar entre pecar y no pecar. No estamos libres de esas luchas, ¿o no? Hermano, pastores han caído, líderes religiosos han caído, creyentes fieles han fracasado. Y nosotros como iglesia no nos salvamos de esa tristeza. Somos débiles. No somos supermanes. Nadie aquí puede decir con solvencia: a mí el pecado me hace los mandados. No. No, hermanos. Yo soy débil. Y tengo mis debilidades contra las cuales lucho todos los días. Pero hasta aquí, en el nombre de Jesucristo, le he dicho no a la derrota. La he visto muchas veces demasiado cerca. He visto demasiado cerca aquel poder y aquella fuerza diabólica tratando de destruirme. Como lo diría David en uno de sus salmos: fuertes toros de Basán me han rodeado, perros rabiosos han querido devorarnos, pero Dios ha sido suficiente. Di no a la derrota, di no al fracaso, aunque algunas veces nos sintamos tan débiles y que quizás aquel tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu esposa misma puede ser el instrumento que el diablo utilice para que fracases en tu camino. Tu esposo puede ser la piedra de tropiezo que tengas enfrente. Tus hijos, tu trabajo, no sé cuántas, tus estudios, tu negocio. Existen tantas variables como ustedes no tienen idea, y aquí no hay ninguno que pueda decir: no, yo, gracias a Dios, yo soy fuerte. No, yo prefiero decir lo que un día que el gran apóstol Pablo dijo:
Yo me gozaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, el poder de Cristo se manifiesta en mí. Mi Jesús lloró. Mi Señor Jesús era un hombre débil, y Él lloró cuando veía la incredulidad de la gente. Jesucristo lloró muchas veces, y lloró cuando se iba a enfrentar a la realidad cruda de su sacrificio en la cruz, y decidió irse solito. Se llevó a sus tres más íntimos, pero no quiso orar con ellos, sino que se alejó todavía un poco más y se fue más allá solito. ¿Y a qué fue ahí? A llorar de aflicción, a llorar de angustia. Se sentía débil y sentía que pasar aquella prueba era demasiado intensa y difícil. Eso usted lo puede leer en el libro de Hebreos, cuando el apóstol Pablo dice: y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo a Dios ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Jesús sufrió, sí. Y le decía: Padre, no habrá otra forma que el hombre sea salvo. Pero Señor, ¿cómo decir? Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Cristo le dijo no a la derrota. ¿Me entiende, hermano? Jesucristo le dijo no a la derrota. Le preguntó: Señor, ¿no hay otra forma, no hay otra manera? Tal vez se venía y se agolpaba en la mente de Jesús el cuadro de Abraham e Isaac, su hijo. Dios le dijo a Abraham: dame a tu único, a tu amado, dámelo en sacrificio. Y Abraham lo agarró y le dijo a su hijo: vamos a ir a ofrecer sacrificio a Jehová. Sí, le dijo, obediente. Allá llevaba el manojo de leña él y su hijo, y subieron al monte donde tenían que presentar el sacrificio. Y comenzaron a levantar el montículo de piedras donde iban a hacer el sacrificio. Y Abraham e Isaac, los dos juntos, haciendo el altar donde iban a ofrecer el sacrificio. Y de repente, cuando ya todo estaba listo, estaba la leña, estaba el fuego, pero no había por ningún lado una oveja que iban a sacrificar. Y le dice: Padre, ¿y dónde está la oveja que vas a sacrificar? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Oiga eso: Dios proveerá, mi hijo. ¿Sabes qué? Pero ahorita, vení para acá. Le amarró sus manitas, le vendó sus ojos y lo acostó sobre la leña. Y aquel hombre Abraham, ya me imagino en su corazón, hermanos, había una aflicción tremenda, pero también había una esperanza sólida, porque él se recordaba las palabras que Dios le había dicho, que de Isaac iba a levantar una nación grande. Y él decía en su corazón: bueno, si yo mato a mi hijo, Dios me levantará otro. Y agarra el pedernal, dice la Biblia, o sea, el cuchillo, y lo descarga sobre su hijo. Y cuando iba ya la descarga sobre él, el ángel lo detiene y le dice: Abraham, detente. Me imagino que Jesús, cuando estaba en ese momento, porque Jesús era el Isaac de Dios, Dios era el Abraham y Jesús era el Isaac. Y tal vez Jesús pensaba: Señor, ¿aparecerá por ahí un cordero? Señor, ¿aparecerá un cordero por ahí? Porque dice que de repente oyeron el quejido de un cordero que estaba trabado entre los arbustos del desierto, cuando Dios detuvo la mano, y ahí apareció.
Tal vez Jesús pensaba: Señor, no aparecerá por ahí algún cordero trabado y tú lo traes y me sustituyes. No, hijo, aquella solo era figura, esto es lo real. Jesús lloró y era inmensa y tremenda la angustia en su corazón, y dice que él lloró y presentó ruegos y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte. Hermano, nosotros somos más débiles que Jesús, ¿o no? Algunas veces sentimos que como que fuera demasiado fuerte la carga que llevamos. Algunas veces sentimos que quizás no vamos a poder llegar al final. Algunas veces ese es el ruego en nuestra oración: Señor, concédenos el gozo de llegar hasta el final. Yo se lo pido al Señor. Cabal, esta mañana, orando previo al desayuno, esa era la oración de hermano Edgar, y decía: Señor, susténtanos hasta el final. Porque yo tengo temor. ¿Qué va a pasar de aquí hasta el final? Yo soy débil. Claro, yo me tomo de Cristo y me agarro de Cristo y necesito el poder de Jesús. Pero todos estamos sujetos a debilidades. Pero en el nombre de Cristo, usted y yo, digámosle no a la derrota. Plántese en un no, hermano. ¿Está débil usted? En el nombre de Cristo, tome la victoria de Jesús para usted. Él venció. Cristo Jesús venció. Y dice este versículo que acabamos de leer: porque 7 veces cae el justo. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice, hermano? 7 veces cae el justo, pero ¿cómo dice? Y vuelve a levantarse. Ahora, no confundamos, porque con esto yo no quiero dar luz verde al pecado. No confundamos, hermanos, en que, bueno, vieron la enseñanza que dio el hermano Saúl, entonces ahí uno puede irse, se va, peca, se arrepiente y regresa. Y todavía alguien podría estar pensando: bueno, ¿cuántas veces he caído? 1, 2, 3, me faltan 4 todavía. Todavía tengo chance. ¿Será que a eso se refiere esto? No. Aquí no está hablando, hermano, de práctica de pecado. Porque dice: 7 veces cae. ¿Quién? Oiga eso. El justo. Hermano, en nuestra vida definitivamente hay debilidades. Hay momentos duros donde sentimos, y no una vez, quizás muchas veces uno ha llegado a la conclusión de decir: mejor ya no sigo. Es de más. No puedo, Señor. Ya lo he intentado. Yo me pregunto, hay gente, hermanos, que cuando se sienten débiles se van al mundo tranquilos de la vida y no les pesa nada. Se van a pecar, a dársela grande, y ahí andan frescos. Recuerdo que así me dijo en una campaña un hombre, después de una prédica, se acercó y me dice: hermano Saúl, ¿y cómo puedo saber yo si soy de Dios o no? ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Pues difícil, ¿eh? ¿Y acaso soy yo Dios para saber usted sí, usted no, usted? ¿Cómo? Y aquel hombre me lo estaba diciendo así, pero con el deseo de que hubiera una respuesta. ¿Cómo puedo saber si soy hijo de Dios o no? Allá por dentro de mi corazón yo le decía: Señor, ¿qué le digo? Pero la respuesta vino y dijo: es fácil. Fácil. Así sí. Váyase al mundo. Y se me queda viendo así asustado. Váyase al mundo. ¿Cómo así? Váyase al mundo. Váyase a pecar, váyase a chupar, váyase a fumar, váyase a fornicar, váyase a adulterar, vaya a meterse a una cantina, vaya a meterse a un burdel, vaya a meterse a donde usted quiera.
Y se me queda viendo el hermano. Hermano, pero ¿cómo va a ser? Sí, le dije, vaya y haga eso. Si lo puede hacer, usted nunca ha nacido. Pero si usted es hijo de Dios, el maligno no le toca. Aquel hombre se rascaba la cabeza y me decía, de veras que sí, hermano. Intente usted. Si usted es oveja, difícilmente va a regresar a tirarse al lodazal. Ahora, si usted es cerdito, qué feo sonó lo que acabo de decir, hermano. Sonó feo, pero es bíblico, ¿o no? Yo no me estoy inventando nada y no va con intención de lastimarlo y ofenderlo. Pero una cosa, la Biblia es franca y sincera. Dice que aquellos que vuelven a su antiguo camino, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, es semejante a aquel proverbio que dice, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Yo le decía, hermano, es sencillo. Usted quiere saber si es hijo de Dios, váyase al charco. No. Vaya. Entonces usted tiene a Dios en su corazón. Dice que el que es nacido de Dios, ¿cómo dice? El maligno no lo toca. Hermano, el Señor Jesucristo, pienso que cuando Él estaba por subir a la cruz del Calvario y por padecer aquel acontecimiento tan difícil, Él estaba esperando, Señor, ¿aparecerá algún cordero? ¿Aparecerá alguien allí como a Isaac lo salvó aquel corderito que estaba trabado? No, mi hijo, no. Esto es la realidad. Hoy te toca a ti. Pero Jesús dijo no a la derrota. Se levantó con ánimo, hermanos, y dijo, bueno, tengo que pasar esta copa. Era la copa de la muerte. Tengo que pasar aquí. Se levantó, llegó y todavía exhortó a sus discípulos, porque los encontró durmiendo. Los encontró dándose la gran dormida. Y les dice el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, les dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Pero bueno, y les dijo el Señor, levántense, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Y Él, hermanos, adelante de sus discípulos, iba de frente. Y ahí estaba aquella muchedumbre, con palos, espadas, antorchas, gritando. Y preguntan, ¿quién de ustedes es Jesús de Nazaret? Yo soy, les dijo el Señor. Miren, hermanos, mi querido y amado Jesucristo tuvo un momento de debilidad, pero cuando fue lleno del poder de Dios, se levantó en victoria a desafiar la muerte misma. Todos tenemos momentos de debilidad. Todos tenemos momentos en donde sentimos, hermanos, que el fracaso nos jala. Pero usted y yo vamos a decirle no a la derrota. De lo contrario, usted se convierte en un hipócrita con disfraz de fiel. De lo contrario, usted se convierte en una persona que tiene apariencia de piedad, pero sus hechos niegan la eficacia de la palabra de Dios en su vida. ¿Sí o no? Dígale no al fracaso. Jesucristo venció y subió al Gólgota y subió dispuesto y lo agarraron, y aquellos hombres lo agarraron con furia, querían descargar todo su enojo, pero no solo eran los hombres, era el diablo. Lo golpearon, lo laceraron, lo hirieron, lo escupieron, le arrancaban la barba, le daban de golpe, desfiguraron su rostro, le clavaron una corona de espinas en la cabeza, laceraron su espalda hasta verle sus músculos. Hermanos, y dice que el Señor no abrió su boca, ni mucho menos guardó rencor. En esos momentos de debilidad, como que quedamos a expensas de nuestro enemigo. El diablo se ensaña y levanta su dedo. Ya vistes, eso te pasa
por esto y aquí, y se levanta aquella nube de demonios con cuerpo de gente. Y algunas veces, mis queridos hermanos, aún las personas que nosotros amamos, aún las personas que nosotros sentimos como íntimas nuestras, el diablo las puede usar. Imagínense que a Jesús, cuando Cristo ya estaba dispuesto y le dijo, bueno, voy a entregarme a los gentiles, Pedro, uno de sus discípulos amados e íntimos, Pedro le dice, no, Señor, no hagas esto. ¿Cómo va a hacer eso, hombre? No, hombre, Señor, ten compasión de ti, hombre, no hagas. Trató de qué. Aparentemente lo que Pedro estaba haciendo era bueno, ¿no? No, pero no era el momento. Voy a usar una expresión muy chapina, muy nuestra. En lugar de darle ánimo, le estaba aguadando su corazón. En lugar de decirle, está bien mi Salvador, está bien mi Señor Jesús, Dios te va a ayudar y mira, no, aquel le comienza, no, hombre, ten compasión de ti. Mira, así nos sucede a nosotros cuando estamos dispuestos, en medio de una batalla espiritual, en medio de una enfermedad, en medio de un agobio por una tribulación, una prueba, muchos vienen y se acercan. No, hombre, no seas tonto, hombre, esa es una locura. No, hombre, está bien creer en Dios, pero ese fanatismo, mira, y comienza el bombardeo. La intención es que usted caiga derrotado y fracase en su intento de conservar la fe incólume, de conservar su fe nítida. Y ahí nos rodea. Recuerdo en mi experiencia, hermano, muchos me dijeron fanático, loco, tonto, ignorante, cuando decidí tomar el camino del Señor Jesucristo con seriedad y formalidad. Hasta me dijeron que a mí me habían lavado el coco, así dijeron. A vos te lavaron el cerebro. Pues bendita lavada que me dieron, hermano. Gracias a Dios, porque eso hasta el día de hoy me ayuda. Hermano, cuando estamos en medio de la prueba, entonces caen nuestros adversarios, enviados por el maligno. Y es un acicate y aquello, no vas a poder, no, mira vos aquí, vas allá, vas a fracasar. Y comienza. Cuando usted comienza en el camino, el diablo le manda hasta ideas negativas. No, hombre, es que vos no has nacido para este camino, es que vos no vas a soportar, es que vos qué estás haciendo ahí, es que este no es aquí. Y comienza aquel bombardeo a diario, día y noche. Dígale no a la derrota. ¿Me entiende, hermano? No. Y el diablo le comienza a ofrecer un montón de cosas bonitas. Y le da esto, y le da aquello, y le da lo otro, y le pone un montón de cosas que le adornan ese camino para que se lo vuelva más fácil y más ancho. No. Es mejor que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Esa es mi convicción. ¿Y la suya? Esa es nuestra convicción. Miren, después de este accidente del que tuvimos, hermano, ¿qué no nos han dicho? Que nos vamos a quedar así, que nos vamos a... Otros decían que no nos íbamos a levantar, otros decían que un montón de bombardeos, que agarre esto, que tome esto, que vaya y hagas esto. Hermano, hemos decidido confiar en el Señor y hasta aquí estamos de pie. Dios es grande. Grande, hermanos. A Él sea la honra y la gloria. Han transcurrido apenas 3 meses y días y aquí estamos de pie dándole la gloria a Dios. Hermano, las pruebas son difíciles. Es más, cuando pasaron esta situación, a muchos hermanos y muchos venían con ideas ahí. Ay, es que, ¿y por qué les pasó eso? Algo debe haber ahí. Detrás es que aquí algo, es que eso no es solo así, es que, y venían
aquel bombardeo, porque a uno le llega de todo, hermano. Y pues si iban a hacer la obra de Dios, entonces ¿por qué les pasó esto? Como que Dios nos había dejado, ¿verdad? Y trataban de bombardearnos de esa manera. Y créanme, hermano, no es fácil. Luchas de día y de noche. Y nos aferrábamos a Dios. Hay un pasaje interesante. Váyase al libro de Miqueas. Este pasaje, hermanos, es de aquellos pasajes que nos deben de ayudar a fortalecer nuestro corazón y a saber que la lucha espiritual, la batalla espiritual, hermanos, la tenemos solos. Solos. La carrera que usted libra es solo. Claro, es agradable la comunión, es agradable todo, pero discúlpeme, hermano, aquí yo no le puedo llevar sus cargas. Lo puedo ayudar y puedo orar por usted y darle ánimo, pero yo no le puedo quitar su cruz. Yo no le puedo decir, mire, hermana, deme su cruz. Yo la veo a usted cansadita, yo la veo así, ya mero angustiada. Deme su cruz, yo se la voy a llevar. Oye, aquí voy a llevar y no tenga usted, solo véngase a la par mía y yo se la llevo. ¿Será posible eso? Eso no se puede. Imposible. Por eso el Señor Jesucristo decía, ¿quieres tú venir en pos de mí? Toma. ¿Quién? Tú. Tu cruz. Cada cruz tiene su nombre y usted no se la puede compartir al otro. Yo puedo, claro, Pablo dice sobrellevar las cargas los unos a los otros. Claro, usted viene y me cuenta su problema y yo le digo, no tenga, hermano, no tenga pena, yo voy a orar por usted, vamos a clamar por usted. Y de veras lo hago. Y oramos y gemimos y clamamos y yo estoy atento. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Porque yo estoy pendiente de que si él pues está llevando su cruz o no. Oiga lo que dice este pasaje. Estoy leyendo Miqueas capítulo 7 versículo 5. Vuelvo a leer Miqueas 7:5 y dice así: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, ¿cómo dice? No abras tu boca. ¿Y quién es la que duerme a mi lado? Mi esposa, hermano. En este camino, hermano, está bien, la esposa y el esposo pueden ser compañeros, se ayudan y todo, pero yo quiero decirle, hermano, que el diablo es capaz de usar a su esposa para estorbarla, a su esposo para estorbarla. Hoy no quiero que vayas a la iglesia porque hoy me duele un poco la cabeza y quiero que te quedes conmigo. Hoy yo prefiero mejor que aquí que se vayan los hijos y nosotros nos quedamos. Yo quiero que de veras si me querés, quédate hoy. Hermano, se dan esos casos. ¿Y qué dice? A mí me impresiona este pasaje. No te fíes ni de pariente ni de amigo, aún del príncipe de ese que te dice no tengas pena, yo estoy con vos. Que hermanos, olvídese que le dijo el presidente, este es mi amigo fiel. Pues está bien, a la cárcel va a ir a parar junto con él. ¿Qué tal si el otro no es bueno, hermano? ¿Me entiende? No, por eso mi único amigo se llama Jesús. Y Él sí es fiel. Pero oiga lo que sigue diciendo, hermano, porque no queda ahí, el pasaje es tremendo. Y dice en el versículo 6: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra. ¿Y qué dice? Y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Qué cosa más terrible. Y sabe que usted que el Señor Jesús repitió esto literalmente. El Señor Jesucristo dijo: los peores enemigos del Hijo del Hombre son los de su propia casa, refiriéndose a Israel, su pueblo, su nación. Y Jesús tiene que decir: los peores enemigos del Hijo del Hombre es su propio pueblo. En cuanto a la salvación, hermano, ni yo puedo salvar a mi esposa, ni mi esposa me puede salvar a mí, ni yo puedo salvar a mis hijos, ni mis hijos a mí. Esta es una carrera individual. Lo
que yo puedo hacer es orar por ellos, clamar por ellos, gemir por ellos, pero hasta ahí no más. Así que mis queridos hijos, si me oyen, muy pastor puedo ser, pero no los puedo salvar. Mi querida esposa, mucho te puedo amar, pero por mucho que te ame, no te puedo salvar. Mis hijos y mi esposa tienen que correr su propia carrera. Y si algunas veces uno buscando a Dios, ellos tratan de jalarlo a uno, no hombre, mira, es que eso es mucho extremismo, no hombre, esa es locura. Suéltese y usted siga a Cristo. Dígale no a la derrota. Amén, hermano. Y qué difícil es librar esas batallas, hermano. Duro, duro, hermano. Prosigue diciendo el Señor, versículo 7. Lea conmigo fuerte. ¿Cómo dice ahí? Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Qué cosa más linda. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra del Señor aquí? No es que usted la agarre contra su mujer, ¿verdad? Ya se imagina usted los líos que habría en el infierno. Por tu culpa fui a parar aquí. No le va a decir ella, fue tu culpa. Y ahí los dos discutiendo y los dos en el infierno. Hermano, usted busque a Dios. Usted sea ejemplo con sus hijos, con su esposa. Usted esfuércese y luche su batalla, su lucha. Mas yo a Jehová miraré. ¿Y usted por qué no lee la Biblia, hermana? Es que mi esposo no la lee. ¿Y usted por qué no va a la iglesia, hermana? Es que a mi esposo no le gusta ir. Vaya. ¿Y sus hijos por qué no vienen a la iglesia? Es que viera, hermano, que algunas veces nos dan ganas y otras veces no. Bueno. Mas yo a Jehová miraré. ¿Y qué dice? Como dice, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Está bien? ¿No querés ir a la iglesia? No, quédate pues, yo sí voy. Aunque se quede enojada, aunque se quede, ¿cómo dice? Bueno, enojada. Y aunque se quede así, como usted quiera, pero usted venga y busque a Dios. Es su carrera, es su batalla, es su conflicto. Usted no espere, hermanos, que el hombre le ayude al hombre. Claro, puede darse ese caso, bendito sea Dios si se da. Pero, hermano, no se fíe ni de pariente ni de amigo. Yo miraré a Jehová, Él es mi Salvador. El Dios mío me oirá. Ahora siga leyendo. Verso 8. Tú, amiga mía, no te alegres de mí. ¿Por qué? Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Sabe qué está diciendo esto? Tal vez tenemos esos momentos de debilidad, esos momentos donde han habido cierto fracaso en nuestra vida, esos momentos donde, como dice el apóstol Pablo, como caído, dice, ¿pero qué? Pero no destruido. Quizás han habido esos momentos duros, difíciles, complicados en la vida. Y dice Miqueas, mas tú, amiga mía, tú que te llamas mi amiga, o tú, mi amigo, no te rías de mí, ni te alegres de mi fracaso, porque yo me levantaré. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y ya lo verás. Versículo 10, perdón, 9. La ira de Jehová, ¿qué? Soportaré, porque pequé contra él. Quizá fallé. Y yo sé que cometí un error, y yo sé que le fallé a mi Salvador, y yo sé que hice algo que no estuvo bueno, pero estoy arrepentido. La ira de Jehová soportaré, como dice la tribulación, la prueba, aquello que se nos viene encima. Y dice, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, ¿qué? Él me sacará a luz. Veré su justicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Veré su justicia. Verso 10.
y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Amén.